los organizadores por invitarme. La verdad es que Popper es un autor al que hace tiempo que no volvía, pero pues fue muy importante en mi evolución intelectual, por así decir, ¿no? Porque como, bueno, Valeriano lo sabe, el resto a lo mejor sois demasiado jóvenes. La tesis doctoral la hice sobre el problema de la verosimilitud, que es uno de los grandes temas del pensamiento de filosofía de la ciencia de Popper. Y lo que pasa es que hacía tiempo que no me volvía a ocupar de él, ¿no? Y entonces pues ha sido una ocasión muy bonita para volver a recuperar algunas cosas y sobre todo también su pensamiento político y sobre las ciencias sociales, que curiosamente, aunque yo me he especializado en filosofía de las ciencias sociales, pues es un tema en el que no había entrado muy habitualmente, ¿no? Más allá de la aplicación del falsacionismo a las ciencias sociales, digamos, es un asunto reiterado en las clases de metodología de la ciencia, ¿no? Pero el propio pensamiento político y social de Popper, pues es un asunto en el que no había entrado casi nunca, y me ha dado esto la ocasión de ocuparme de él con un poquito más de profundidad que actualmente. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me ha enseñado cómo se hace, a ver si me acuerdo. Creo que era aquí. Ahora, me parece que ahora lo estaréis viendo, ¿no? Le voy a poner en el modo de presentación. Yo no oigo a nadie, supongo que la gente habrá cerrado los micrófonos. Sí, Me sí, 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 imagino que se ve bien. Se veía vale, gracias. correctamente. Sí, es que le he dado sin querer al botón de dejar de compartir. A ver, voy a darle otra vez. Ahora. Muy bien. Bueno, pues aprovechando que he tenido la suerte y el honor de hacer la primera sesión del seminario, voy a empezar también haciendo una pequeña semblanza biográfica de Popper, o más bien la primera parte de mi charla la voy a dedicar a presentar las dos grandes obras de Popper sobre pensamiento político desde un punto de vista más bien biográfico, no solo sobre el contenido, sino también sobre las circunstancias que le llevaron a escribirlas y, y las circunstancias en las que las escribió, que bueno, pues son interesantes, ¿no? Esto va a ser el resumen, el esquema del contenido. Primero, pues voy a hablar de estos años de peregrinaje, ¿no? De cómo Popper concibió y escribió estas dos obras, La miseria del historicismo y La sociedad abierta y sus enemigos, que ya digo, son sus principales obras en el campo del pensamiento político y por las que ha sido, sobre todo La sociedad abierta, por las que ha sido más influyente. Luego hablaré más brevemente sobre la principal contribución de Popper a la filosofía de las ciencias sociales, por así decir, que es lo que llamamos la lógica situacional o el análisis situacional, que presenta originalmente en una de las secciones de La miseria del historicismo. Y, por último, hablaré de la relación entre la epistemología y la teoría política y social de Popper, en esto que llamo una posible fundamentación política de la epistemología. En fin, empezando por el principio, muy principio, este es el Popper de unos 12 o 13 años, posiblemente, justo antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Popper pertenecía, digamos, a la alta burguesía de Viena. Su padre era un abogado que, de hecho, llevaba temas jurídicos del propio emperador, por lo tanto, pues tenía un nivel, una posición social, su familia, bastante elevada. El problema es que, bueno, uno de los problemas, pero uno de los más graves, es que, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial y en particular tras la gran inflación que hubo a principios de los años 20 del siglo pasado, la familia de Popper se arruinó, el padre murió, quedaron él con su madre y una hermana,
En 1920 él tenía 18 años, además él estaba bastante enfermo y por ese motivo no pudo ir a la universidad con regularidad y tardó bastante en terminar sus estudios primero de filosofía, de física y matemáticas, perdón, y posteriormente que es en lo que se doctoró. Y en fin, el caso es que ahora me digo con bastante eco, ahora bien, gracias. El caso es que los años 20 pues, fueron unos años muy duros para la familia de Popper. Él terminó trabajando como profesor de instituto. Te digo, de venir de una de las familias, no de las más ricas, pero de las más elevadas en el ámbito cultural e intelectual de la Viena de principios de siglo, pues ya digo, terminó con un trabajo pues que no era de los más bollantes en aquella época, ¿no? Este es Popper con unos veintitantos, 30 años, ¿no? Cuando la época en la que trabajaba de profesor de instituto de física y matemáticas, por cierto. A finales de los años 20, principios de los años 30, bueno, él hace una tesis doctoral en psicología dedicada a problemas metodológicos de la psicología, que es lo que finalmente le va a llevar a la redacción de la obra por la que es más conocido entre los filósofos, La lógica de la investigación científica, y aunque no entre el resto del mundo que no somos filósofos, la obra más popular de Popper fue La sociedad abierta y sus enemigos, como veremos, ¿no? Pero bueno, en esta época él entra en contacto con lo más avanzado del pensamiento filosófico científico vienés de la época, que estaba representado, como aquí lo veis en la imagen, por el Círculo de Viena. El Círculo de Viena lo habían formado, bueno, el de la foto grande del centro es como el líder del grupo, Moritz Schlick. A su izquierda, bueno, a nuestra izquierda está Hans Hahn y a la derecha, en la parte de arriba, Otto Neurath, que fueron los verdaderos fundadores del círculo, junto con Philipp Frank a principios de los años 20. Luego invitaron a unirse a Maurice Schlick, que ya digo fue más o menos el líder organizativo y intelectual y espiritual. Y abajo pues tenéis a la izquierda a Rudolf Carnap y a la derecha a Kurt Gödel, que era, bueno, que como Popper era una persona que pasaba por allí, por el círculo, pero que nunca se sintió miembro y los demás tampoco le consideraron un miembro propiamente dicho, y que de hecho, pues, tanto él como Popper tanto Gödel como Popper tenían ideas bastante diferentes a las que defendían al positivismo, digamos, más ortodoxo que defendían casi todos los demás miembros del Círculo de Viena. La principal diferencia entre Gödel y Popper es que Gödel casi nunca decía nada, simplemente asistía a las reuniones y escuchaba lo que se decía, y Popper, en cambio, era muy diferente. Popper hablaba siempre, siempre decía cosas interesantes y cosas en las que no estaba de acuerdo con el resto de los miembros del círculo, ¿no? Y bueno, como sabéis, pues la lógica de la investigación científica, el falsacionismo, pues fue un golpe mortal para la doctrina que desde los tiempos de Ernest Mach, a finales del 19, pues los positivistas vieneses habían adoptado como, digamos, el núcleo principal de su epistemología, que era el verificacionismo. Un poco más adelante, en los años 30, bueno, en los años, en 1933-34, una editorial ligada al Círculo de Viena publica la obra de Popper, que ya he mencionado, La lógica de la investigación científica, Die Logik der Forschung, que bueno, la verdad es que no se hace muy conocida en la época, pero también en esa misma época, cuando la situación en Austria está empezando a ser muy peligrosa, sobre todo para las personas de ascendencia judía, como era Popper, que aunque sus padres se habían convertido al cristianismo antes de nacer él y él había, digamos, ya sido criado y educado y bautizado como cristiano, como católico, pero bueno, no sé si católico o protestante, yo creo que eran protestantes, pero en fin. El caso es que ya su religión oficial no era el judaísmo, pero evidentemente
desde el punto de vista de los nazis, él era un judío y entonces, pues como muchos de los miembros del Círculo de Viena, por otro lado, con lo cual la posición de Popper en Viena era un poco peligrosa y intentó crear vínculos con el extranjero y sobre todo para ello consiguió a mediados de los años 30 una invitación con una beca para pasar un poco más de un año en Inglaterra, sobre todo de la mano de Bertrand Russell, ¿no? que por esa época estaba en Cambridge, donde acababa de llegar también Ludwig Wittgenstein, que era otro de los habituales personajes externos del Círculo de Viena, ¿no? La relación entre Popper y Wittgenstein, pues como seguramente sabéis, no fue muy amigable nunca, pero en fin, en ese aspecto, en ese tema no voy a entrar, ¿no? En Inglaterra, donde ya digo, pues, pasó una larga temporada a mediados de los años 30, pues conoció también a Alfred Adler, que fue, digamos, el que importó el positivismo de estirpe germánica a las Islas Británicas y al mundo anglosajón, y también conoció a otro judío refugiado en, en Inglaterra, que en este caso no estaba refugiado de los nazis, sino que había ido a Inglaterra huyendo de los bolcheviques, era Isaiah Berlin, ¿no? Que también fue pues, gran amigo de Popper el resto de su vida, ¿no? Y también influyó bastante en su pensamiento. Pues Popper, por esta época, durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente, había abrazado, pues como casi todos los jóvenes, digamos, con cierta mentalidad intelectual de la época, entre ellos la mayoría, por ejemplo, del Círculo de Viena, pues había abrazado las ideas socialistas, se había afiliado incluso a las juventudes socialistas, renegó del socialismo marxista a principios de los años 20 porque le parecía que deshumanizaba el papel de los militantes, utilizaba a los militantes simplemente, por decirlo en términos kantianos, como medios y no como fines, como indicaré posteriormente, en realidad el pensamiento kantiano, sobre todo el pensamiento moral kantiano, es muy importante en la obra de Popper. Y bueno, no se había ido ideológicamente Popper, digamos, hacia el terreno del liberalismo, como más tarde sí que fue aproximándose, influido en parte por Berlin, como decía, sino que más bien pues, su pensamiento político era lo que llamaríamos un típico socialdemócrata de esa época, que no los socialdemócratas de los años 30 no eran como los socialdemócratas de hoy en día, ni de las últimas décadas. Eran gente que estaba muy convencida de la necesidad de intervención del Estado en la política económica y no las bondades del mercado. Bueno, el caso es que la beca que había recibido para poder tener una estancia en Inglaterra terminó en 1935, tuvo que volver a Austria, pero en Austria la situación pues, cada vez era peor. De hecho, en 1936, como sabéis, pues se produce la Anschluss, la anexión de Austria al régimen de Hitler en Alemania. La situación de los judíos se hace ya prácticamente insostenible y todo el que puede pues se intenta ir de allí. Popper intentó utilizar sus contactos para encontrar algún puesto académico en Inglaterra, en el Reino Unido. No lo consiguió, pero recibió una oferta para trabajar como profesor en una pequeña universidad de Nueva Zelanda, que desde luego era el sitio más alejado, sitio civilizado más alejado posible de la situación caótica en la que se estaba metiendo Europa en aquel momento. Y bueno, no de muy buena gana, porque dejaba también a su madre y a su hermana en Viena, pero él y su mujer, Popper y su mujer, pues decidieron tomar el barco y marcharse a Nueva Zelanda, a medio camino de la luna, como decía la mujer de Popper,
La universidad a la que llegó a la que llegó Popper, pues era una universidad, como digo, pequeña, en una ciudad, Christchurch, que era y es la ciudad más grande de la isla sur de Nueva Zelanda, pero que no dejaba de ser una ciudad bastante diminuta en comparación con Viena o Londres, las ciudades en las que había vivido él. De hecho, él iba a trabajar en el departamento de filosofía de esta universidad y el departamento de filosofía eran dos personas, eran otro profesor y él, que se tenían que encargar de las clases de filosofía que se daban a los estudiantes de todos los grados que se ofrecían en la universidad, que no había grado de filosofía, por así decir, vamos, eran estudiantes pues, fundamentalmente de leyes, medicina, económicas, etcétera, etcétera, de todo tipo de estudios, y las asignaturas de filosofía, pues había dos profesores que se encargaban de ellas. Y bueno, Popper se quejaba de que tenía que dedicar muchísimo tiempo a la docencia. No sé cuánto sería exactamente, pero bueno, sí que le dejó tiempo para escribir una obra bien gruesa, como veremos, ¿no? Pero en fin, la situación de todas formas era muy mala desde el punto de vista vital, por así decir. Por ejemplo, una anécdota que tiene su relevancia es que la biblioteca de la Universidad de Canterbury, que es como se llamaba y se llama, todavía existe, tenía por entonces 14.000 ejemplares. Y hay que pensar que la biblioteca del padre de Popper, cuando Popper era niño y vivía en un gran piso al lado de la Catedral de San Stefan de Viena, pues la biblioteca de su padre tenía 17.000 ejemplares, con lo cual él de niño había tenido más libros a su disposición que, que los que tenía cuando trabajaba como profesor en la universidad. Así que las circunstancias en las que escribió La Sociedad Abierta, que es la obra de la que vamos a hablar, pues no son precisamente bollantes, por así decir, ¿no? No existía entonces Internet, por supuesto. Pedir un libro, aparte de que los libros eran muy caros, pedir un libro a Nueva Zelanda, o sea, pedir un libro desde Nueva Zelanda, implicaba pues, que se tardase muchísimo tiempo en recibirlo, porque tenía que recorrer medio mundo y además, por supuesto, pues el coste de transportarlos era caro y no se podían pedir tantos libros como quisiera. Así que Popper hizo lo que pudo con la bibliografía que disponía y algunos libros que había llevado consigo en el equipaje, ¿no? Pero imaginaros, pues no serían muchos. A pesar de eso, la Sociedad Abierta es una obra de unas 2.000 páginas, con lo cual necesita bastante bibliografía, así que hizo mucho con lo poco que tenía, pues, digamos, ¿no? Él, además, bueno, ganaba muy poco dinero, la situación de guerra, por supuesto. Nueva Zelanda entonces, aunque ya era un país independiente, pero estaba incorporado a la Commonwealth y participaba en el esfuerzo de guerra junto al Reino Unido. El sueldo era muy poco. Popper y su mujer se quejaban de que prácticamente tenían que comer de lo que plantaban en el jardín de la casa donde vivían y un poco de arroz que podían comprar. Y prácticamente todo el dinero que ganaban y no dedicaban a la casa y a la comida, pues lo tenía que invertir en los propios gastos asociados a la producción del libro. Simplemente pensar en el papel, en la máquina de escribir, en la tinta para la máquina de escribir y algo pues bastante que ahora nos parece como impensable en los tiempos, en la juventud de Valeriano y mía todavía existía, pero pensar simplemente en lo que costaba enviar el manuscrito, hacer las copias y enviar el manuscrito a editoriales que podían estar en el Reino Unido, en Estados Unidos, Holanda, en esos tiempos Holanda estaba invadida y no creo que funcionaran las editoriales aquí, ¿no? Con lo cual las circunstancias, ya digo, pues eran bastante penosas.
El incentivo principal que tuvo Popper para escribir esta obra, La sociedad abierta y sus enemigos, era, él lo presenta así en su propia autobiografía, era su contribución personal al esfuerzo de guerra. Él se tomó esta vida espartana como una especie de esfuerzo para luchar contra lo que él pensaba que eran los enemigos a los que se estaba enfrentando la civilización. Y el enemigo principal era el totalitarismo. Él presenta su obra como una defensa de la democracia frente al totalitarismo. Y es una obra filosófica porque intenta demostrar o poner de manifiesto las raíces filosóficas del pensamiento totalitario. Bueno, iré a hablar un poco más adelante más sobre el contenido de la obra. Ahora simplemente quiero mencionar a las dos personas que más contribuyeron al éxito de la obra, a que pudiera ser finalmente publicada, y también las que contribuyeron a que Popper pudiera regresar de su exilio neozelandés y obtener un puesto en Londres, ¿no? en Inglaterra. El personaje de la izquierda es Friedrich Hayek, el economista, al que Popper había conocido, que también era de origen vienés y también de origen judío. Lo había conocido en su primer viaje a Inglaterra. No consta que se conocieran en Viena cuando estaban ambos allí en su juventud. Y Hayek, desde el año 30 o 31, era profesor en la London School of Economics, que es donde finalmente consiguió que sacaran una invitación para que se incorporase Popper allí en 1945, el último año de la guerra, aunque él volvió a Londres a finales del 45, ya con la guerra terminada, y se incorporó a principios del 46. Y el otro personaje, también otro judío vienés exiliado en Londres, es el historiador del arte Ernest Gombrich, que fue seguramente uno de los principales amigos de Popper y que fue la persona con la que estaba en contacto para enviar el manuscrito a Inglaterra. Hayek fue quien consiguió que se publicara básicamente a través de sus contactos editoriales, pero la persona que, digamos, estaba en contacto con Popper era Gombrich, ¿no? Y también la que le hizo bastantes comentarios sobre la obra, que luego se reflejaron también en el contenido. De todas maneras, el pensamiento político y sobre los fundamentos filosóficos del pensamiento social de Popper no se había iniciado con la sociedad abierta, sino que en realidad la sociedad abierta es el intento de ampliar algo que era una sección, un capítulo de una obra mucho más breve que había escrito justo antes de la guerra y que de hecho la empezó justo después de terminar la investigación, la lógica de la investigación científica, hacia 1935, y que constituyó el tema de algunas de las conferencias que pronunció en el Reino Unido y también en Holanda, cuando volvía desde Inglaterra hacia Viena, a mediados de los años 30. Esta obra es, por supuesto, La miseria del historicismo. Esta obra se publicó en inglés en forma de 3 artículos independientes, publicados entre el 44 y el 45 en la revista Económica, de la que era director entonces o editor Hayek. Y como digo, luego y tardó en publicarse como libro más de una década, apareció en 1957, un poquito antes de que se republicara traducida al inglés La lógica de la investigación científica. Y como digo, la sociedad abierta es una especie de secuela de la miseria del historicismo. La idea que intenta defender Popper en La miseria del historicismo es que hay una diferencia muy radical entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y es que en las ciencias sociales no hay prácticamente leyes.
como la ley de la gravedad, la ley de Coulomb, la ley de la constancia de la velocidad de la luz, en la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y Popper intenta criticar la idea de que investigar científicamente la realidad social consiste en intentar descubrir leyes que son inexorables en el sentido de que la humanidad no puede evitar desarrollarse como esas leyes dicen que se va a desarrollar. El ejemplo más famoso quizá que tenéis del tipo de pensamiento al que se está oponiendo Popper, aunque él luego tanto en el historicismo como en la sociedad abierta habla sobre todo de Marx, pero el ejemplo quizá más evidente es el de las leyes del desarrollo social de la sociología de Comte, del creador del positivismo, ¿no? Que pensaba que la sociedad se desarrolla inexorablemente, inevitablemente, desde la época religiosa a la época metafísica a la época positiva, ¿no? Marx, por supuesto, las leyes tienen más que ver con la economía que con el tipo de pensamiento, las leyes de las que habla, pero también intenta encontrar una regularidad inevitable del comportamiento de las sociedades y de la evolución de las sociedades, ¿no? Un poco, en cambio, no es que no existan leyes y tendencias en la sociedad, podemos pensar en el ejemplo que él mismo pone, el de la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que no son leyes cuantitativamente precisas, digamos como la ley de la gravedad, que si tú tienes dos cuerpos cuya masa conoces exactamente y su posición conoces exactamente, puedes calcular la fuerza que ejercerán y por lo tanto el movimiento al que serán sometidos. Pero en cambio una ley como la ley de la oferta y la demanda simplemente es una especie de paraguas abierto en el cual, dependiendo de cuáles sean las condiciones iniciales de la situación a la que lo estamos aplicando, pues ocurrirán cosas muy, muy diferentes. La ley de la oferta y la demanda, pues dice que si aumenta la oferta de un bien, disminuye el precio, si aumenta la demanda, aumenta su precio, pero pueden ser tantas las variables que influyen que normalmente tenemos más excepciones que casos que cumplan la ley, ¿no? Debido sobre todo a la complejidad de las sociedades. Y por lo tanto, estas leyes o estas tendencias, aunque existan, no se convierten en leyes del desarrollo histórico. Son tendencias que el político sí que tiene que saber aprovechar, sí que tiene que saber, bueno, pues si hago esta ley, si aumento tales impuestos, pues es de esperar que pasen tales y cuales cosas, aunque no es absolutamente seguro, pero lo más probable es que pasen tales y cuales cosas. Pero no van más allá de este tipo de actuaciones micro, podríamos decir, y no van no se pueden extrapolar a un desarrollo macro fenomenológico de la evolución de la sociedad en grande y a largo plazo, por así decirlo. O sea, no se pueden convertir en leyes del desarrollo histórico. Y luego, esto de todas formas era algo relativamente común en el pensamiento de la época, pero Popper añade un argumento que es posiblemente más original y que es más demoledor quizá para la idea de que podemos encontrar las leyes del desarrollo de la sociedad, ¿no? Y es que Popper, según Popper, el futuro de la sociedad dependerá no solo de las tendencias y fuerzas que estén operando en el presente, sino que cómo sea la sociedad en el futuro dependerá principalmente del conocimiento que los miembros de la sociedad, del conocimiento que las personas en el futuro tengan, no solo sobre la sociedad, sino sobre cualquier cosa, el conocimiento científico en general, el conocimiento tecnológico y también, por supuesto, el conocimiento social. Pero el conocimiento futuro, pues, por definición, es futuro. Es decir, lo que vayan a saber los seres humanos de dentro de 100 años no lo sabemos ahora. Lo que vayan a descubrir dentro de 100 años no lo sabemos ahora, porque si lo supiéramos ahora, lo habríamos descubierto nosotros, no será un descubrimiento de dentro de 100 años. Y como no podemos descubrir qué descubrimientos va a haber en el futuro, pues sencillamente no podemos saber qué conocimiento van a tener los individuos de dentro de 100 años para con ese conocimiento, poder manejar su sociedad y por lo tanto no podemos predecir cómo va a ser la sociedad del futuro. Ya digo, podemos hablar de algunas tendencias,
que se cumplirán o no, pero no hay forma de predecir con exactitud como si se puede predecir en astronomía o en física en una situación experimental donde las variables relevantes están controladas. Esta obra, ya digo, pues no tuvo mucha influencia, la verdad. Se publicó en Económica, que era una revista relativamente importante, pero tampoco muy especializada, digamos, no es que mucha gente la leyera. Y además era una revista, perdón, poco conocida, poco influyente entre los filósofos, ¿no? Entonces, pues es algo que en su momento pasó relativamente desaparecido. La sociedad abierta, en cambio, fue todo un boom, fue un bestseller. En cuanto se publicó, empezó a venderse como churros, por así decir. Por cierto, no sé qué hora es, no me estoy pasando del tiempo. Voy a ir un poquito más rápido. Ya digo, fue un auténtico bestseller. Quizá era una obra que la gente estaba esperando en las sociedades occidentales de la época, ¿no? Que se adaptó muy bien al Zeitgeist, por decirlo en alemán, ¿no? Al espíritu de los tiempos, y ya digo, pues se vendió muy bien. El editor sugirió publicarla en 2 volúmenes, porque como decía, era muy gruesa, son casi 2.000 páginas en su versión original, y entonces primero apareció lo que también pues quizá incentivó la venta, ¿no? Primero apareció el volumen que estaba dedicado casi exclusivamente al pensamiento de Platón, y pensaba eso, que Popper estaba escribiendo casi sin muy pocos recursos bibliográficos, por así decir. La obra de Platón pues era algo que sí estaba disponible, y entonces pues le dio para escribir un volumen de 1.000 páginas entero, ¿no? Eh, la primera parte, como digo, está dedicada al pensamiento de Platón en su marco de la evolución del pensamiento griego, y cómo cómo el pensamiento de Platón es una reacción al pensamiento democrático de la época de Pericles y del propio Sócrates, ¿no? Y supone el fundamento teórico de los posteriores totalitarismos, ¿no? La idea de que podemos obtener un conocimiento científico, filosófico, diría Platón, que nos permite gobernar la sociedad de la mejor manera posible gracias a este conocimiento, ¿no? Y por lo tanto la democracia tiene que ser eliminada porque los que gobiernan tienen que ser los que saben. El siguiente volumen lo dedica a Hegel y a Marx. Hegel como precursor del pensamiento dialéctico de Marx, principalmente, y también la filosofía de la historia de Hegel pues está muy imbuida de esta idea de que hay leyes inexorables que rigen el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y él, en cambio, pues a esta especie de gran ingeniería social totalitaria que pretende organizar la sociedad con un plan utópico en el que todo estuviese gobernado hasta sus más nimios detalles por la previsión de los gobernantes. Él propone lo que llama una ingeniería social gradual, poquito a poco, que es pues esta idea de, bueno, vamos a intentar hacer aquí un pequeño experimento y a ver qué pasa. Vamos a introducir este impuesto y a ver cómo funciona, y no grandes cambios y no una legislación que abarque todos los aspectos de las decisiones humanas, por así decir, en bloque. Esto naturalmente tuvo mucho éxito no solo frente al nazismo, que acababa de ser derrotado en todas partes, menos en un pequeño rincón del suroeste de Europa, como sabéis, sino sobre todo en la lucha ideológica a partir de 1945 de Occidente, digamos, contra el gran enemigo de la época, que era el comunismo soviético, ¿no? Ya digo, es parte del espíritu del Zeitgeist que hizo popular la obra de Popper, ¿no? Eso sí, la idea central de la sociedad abierta y sus enemigos es que
hay una distinción conceptual clara entre lo que es una sociedad abierta y una sociedad cerrada. Esto es un concepto que Popper extrae de la sociología de la época y de las décadas anteriores, Weber, Mannheim, etc. La sociedad cerrada en estas obras sociológicas estaba más bien referida a lo que ahora llamaríamos la sociedad tribal, la sociedad primitiva, que está gobernada por tabúes, tradiciones y castas, no tanto por una élite científica e intelectual como podría ser la que soñaban los dictadores marxistas, por ejemplo, sino más bien una sociedad pues como la India primitiva, dividida en castas, en la que cada casta tiene regulado exactamente lo que tiene que hacer, pero no hay un gobierno que diseñe el sistema de castas, ¿no? Digamos, la sociedad cerrada en la que está pensando Popper es una sociedad mucho menos sofisticada y tecnológica y tecnocrática que las sociedades que en realidad él está pensando como enemigas, ¿no? Que son el fascismo y el comunismo, ¿no? La sociedad abierta, en cambio, pues es la sociedad en la que el individuo es libre para decidir qué es lo que quiere ser, ¿no? O sea, qué trabajo puede dedicarse, dónde se va a vivir, con quién tiene que casarse, qué tiene que estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, te digo, no está muy claro que los regímenes totalitarios que Popper consideraba justificadamente los enemigos de la democracia en aquella época, pues encajen en la definición de sociedad cerrada. Pero con independencia del posible carácter relativamente falaz de esta noción, pues la obra tuvo un éxito indudable, ¿no? Y fue lo que, digamos, le abrió las puertas finalmente, porque la obra la terminó a finales del 44, se tardó varios meses en encontrar un editor. La obra se empezó a publicar en el 46, pero bueno, la publicación, la aceptación de esta obra por las editoriales, pues fue, digamos, lo que permitió convencer a los administradores de la London School of Economics de que la propuesta de Hayek de traerse a Popper desde Nueva Zelanda, pues era interesante, ¿no? En todo caso, la posición política, como había dicho antes, la posición política que defiende Popper en esta obra en realidad no es liberal, en el sentido en que Hayek podría ser liberal, o Berlin, o incluso el propio Popper en sus últimos años, ¿no? Era una posición más bien socialdemócrata. De hecho, en sus últimos años incluso Popper no llegó a ser tan liberal o ultraliberal o neoliberal como Hayek. Él siempre defendió la educación pública, la sanidad pública, la televisión pública, la redistribución de la riqueza mediante los impuestos, etcétera. En fin, no sé cuánto tiempo tengo. Me quedan dos apartados, pero son... Alrededor de unos 10 minutos. Muy bien, porque los dos apartados siguientes en realidad son muy telegráficos. Es una sola transparencia cada uno, ¿no? Voy a hablar muy brevemente de la lógica situacional o el análisis situacional, que es la sugerencia que hace Popper sobre cuál es el verdadero método de las ciencias sociales, al contrario que el método de las ciencias naturales, ¿no? Digamos, habría una especie de nivel metodológico en el que ambos tipos de ciencias son comunes, ¿no? Que sería el falsacionismo, ¿no? Pues uno tiene ideas que son conjeturales y tiene que someterlas a la posibilidad de que el mundo las refute a través de la experiencia, ¿no? Esto es común, digamos, en ambos casos, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Pero hay una diferencia principal entre el tipo de modelos que le presentamos a la realidad en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. En las ciencias naturales, estos modelos que le presentamos a la realidad para que nos los falsifique si puede, son regularidades. Son enunciados que dicen, en tales circunstancias siempre pasará tal cosa. Y la naturaleza, pues el método más importante que tenemos de ver si nos refuta o no es hacer un experimento en el que consigamos que se cumplan esas condiciones y veamos si se da tal efecto o no. En el cambio, en las ciencias sociales,
primero, no podemos experimentar con la misma facilidad y es tan complejo y sobre todo las realidades a las que se refieren las ciencias sociales están constituidas por bichitos que, al contrario que los electrones y las moléculas, saben lo que hacen, que somos nosotros, pues hay que tener en cuenta este tipo de realidad. El hecho de que estamos hablando de situaciones pobladas por individuos que tienen una idea acerca de qué es lo que van a hacer, ¿no? Y entonces, mientras que los átomos y las moléculas se comportan como se comportan porque siguen regularidades y el objetivo de las ciencias naturales es encontrar estas regularidades, los humanos se comportan como se comportan no solo porque sigan regularidades, sino porque tienen una capacidad que es la que denominamos racionalidad, que es la capacidad de darse cuenta de qué es lo apropiado hacer. Una barra de hierro no se dilata cuando la calentamos porque considere que es apropiado dilatarse. En cambio, los humanos, cuando están en una situación social, hacen lo que consideran apropiado hacer, ¿no? Y esto es lo que Popper llamará el principio cero de las ciencias sociales. Es la regla que le dice al científico social: intenta ponerte en la mente de las personas que estás estudiando y crear un modelo que lo que nos diga es qué es lo que esas personas van a considerar apropiado hacer y qué consecuencias se seguirán de que lo hagan, ¿no? Esto naturalmente es una forma de concebir la sociedad mucho más parecida a la que es habitual en la ciencia económica que en otras ciencias sociales, como en particular la sociología, ¿no? Hay una famosa definición de cuál es la diferencia entre economía y sociología, y es que la economía es la ciencia que estudia lo que hace la gente cuando puede tomar decisiones libremente, y la sociología es la ciencia que estudia lo que hace la gente cuando no tiene nada que decidir, cuando son las costumbres, las normas, la presión de los demás, etcétera, lo que le hace decidir una cosa u otra, o le hace comportarse de una manera o de otra. En fin, esto es una caricatura, por supuesto. Hay sociólogos como Jules Coleman, que cito aquí, que intentan adaptar este método de la acción racional típica de la economía a la sociología, pero no toda la sociología que no está basada en este principio económico de la racionalidad, no toda la sociología ajena a esta idea presupone algo así como que los humanos son marionetas movidas por fuerzas sociales o algo así. En fin, pero esta, digamos, sería la visión más original que Popper propone dentro del terreno de las ciencias sociales. Por último, ya para finalizar, si os habéis dado cuenta, esta diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales que propone Popper tampoco que sea muy original, porque es una cosa que ya hemos encontrado en la historia de la filosofía en un pensador muy importante que ya he mencionado antes, que es Immanuel Kant. Kant dice que la diferencia entre el campo de las ciencias de la naturaleza y el campo, él no dice de las ciencias sociales, sino el campo de la ética, es que en las ciencias de la naturaleza buscamos leyes, regularidades, y en el campo de la ética también buscamos leyes, pero leyes de otro tipo, leyes que nos dicen qué es lo que debemos hacer, no leyes que nos digan cómo nos vamos a comportar, sino cómo deberíamos comportarnos. Pues esta diferencia es precisamente la que recoge Popper, la idea de que en las ciencias sociales los seres humanos hay que suponer que no se comportan pasivamente por el influjo de las fuerzas que les rodean, sino que toman decisiones libremente según lo que creen que es apropiado hacer, que no tiene por qué ser necesariamente lo que creen que deben hacer en sentido moral, sino apropiado en cualquier otro sentido, pues teniendo en cuenta sus intereses, pero también pues las instituciones que les rodean, la cultura en la que viven, etcétera, etcétera. No porque les presionen, no porque les hagan moverse mecánicamente, ya digo, sino porque constituyen el mapa mental de las personas que actúan en ese terreno. Pues bien, este kantianismo fundamental del pensamiento de Popper, de la idea de que los seres humanos nos comportamos según lo que consideramos apropiado, y esto es lo característico que nos hace humanos,
en realidad no solo se aplica a las ciencias sociales y a la política, sino que en realidad se aplica a la propia noción que tiene Popper de la naturaleza del conocimiento. El conocimiento no es algo a obtener mecánicamente, como quizá habían pensado los positivistas en sus épocas más fantasiosas sobre la lógica inductiva y demás, sino que el agente de la actividad científica también hay que considerar que es un humano y que está decidiendo en función de lo que considera apropiado. Y esto te lo voy a comentar ya muy rápidamente, pues es algo que ha puesto de manifiesto un discípulo de Popper, Ian Jarvie, profesor en la Universidad de Toronto, ya muy mayor, ya tendrá 80 y tantos años, pero sigue muy activo, en un libro que os invito a conseguir y a leer, que se llama The Republic of Science. Nos cuenta la historia de la creación del modelo epistemológico y político de Popper, no bajo la tradicional hipótesis de que el pensamiento político de Popper, el que cuenta en La miseria del historicismo y en La sociedad abierta, es una especie de la aplicación del falsacionismo a la sociedad, algo así como si las elecciones fuesen lo análogo a los experimentos en la ciencia, ¿no? En la ciencia tenemos un experimento para echar a las teorías que no cumplen. En la democracia tendríamos las elecciones para echar a los gobernantes que nos ha parecido que no cumplen, ¿no? Y esta, digamos, es la visión tradicional que se expone del pensamiento político de Popper, como si fuese su pensamiento político una aplicación de su pensamiento metodológico, sobre la metodología de la ciencia. Jarvie lo que intenta demostrar es que la relación es justo la inversa, que lo que Popper hace es que toda su concepción filosófica está basada en una concepción moral del ser humano, como digo aquí, básicamente kantiana, en la que lo importante es la búsqueda de la verdad, como un imperativo moral. Y todas las reglas metodológicas que se derivan que Popper deriva en la lógica de la investigación científica son, y esto lo dice Popper literalmente, no hay que verlas como reglas lógicas, aunque yo he usado la palabra lógica en el título de mi libro, diría, no son reglas lógicas en el sentido de la regla del condicional, la regla de la conjunción o modus ponens o algo así. No, son reglas en el sentido kantiano de reglas. Son normas, son máximas, son, con la palabra que utiliza Popper en la Logik der Forschung, son convenciones, son cosas a las que nos tenemos que poner de acuerdo para que la ciencia funcione. Es decir, la ciencia no funciona gracias a la lógica, sino que la lógica de la ciencia consiste en un acuerdo, en una convención, en un, digamos, marco constitucional. Y el trabajo que hace Jarvie en este libro es intentar extraer de la lógica de la investigación científica las reglas que conformarían la constitución de la ciencia, la constitución en sentido político, como puede ser la Constitución española o la Constitución francesa, las normas básicas de comportamiento de los científicos para que la ciencia pueda funcionar en nuestro interés de encontrar la verdad, ¿no? Así que, en realidad, como digo, y para terminar, la inversa, no es que Popper se inventa el falsacionismo a principios de los años 30 y luego a finales de los años 30 y en los 40 lo aplica a la política, sino que el pensamiento político de Popper, que ha ido madurando casi inconscientemente y de raíz kantiana desde los años 20 y a principios de los años 30, tiene una primera manifestación en la creación del falsacionismo como teoría sobre las convenciones científicas, y luego en otra manifestación, digamos, más transparente, política, en la miseria del historicismo y en el opus magnum, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? En fin, con esto terminaría la charla y gracias por su atención y responderé amablemente a preguntas si es que hay alguna. Muchas gracias.